Muy bien, pues vamos a ver en qué consiste esto de la dirección y la organización de centros e instituciones de educación social o de educación en general, ¿no? En definitiva, bueno, ¿qué es un plan estratégico? ¿En qué consiste dirigir, organizar una institución educativa o socioeducativa? Antes que nada, bueno, quiero que tengamos muy claro que cualquier profesional que se quiera enfrentar a la tarea de coordinar, de dirigir equipos, de dirigir instituciones, tiene que tener claras una serie de pautas. Sobre todo, bueno, qué son las cuestiones que componen, ¿no?, la dirección de centros, ¿no? En primer lugar, bueno, pues tenemos que tener muy claro que siempre vamos a partir de una estructura, de un organigrama, digamos, una estructura sobre la cual, bueno, se asienta el centro educativo. Y esa estructura va a condicionar, pues, por ejemplo, las funciones, va a condicionar también las relaciones. Antes que todo ello, bueno, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los modelos de funcionamiento de las entidades, de los centros, para lo cual, bueno, estudiaremos los 4 modelos de dirección que existen y, bueno, además de eso, bueno, pues tenemos que tener muy claro cómo vamos a hacer la planificación estratégica, la planificación táctica, la planificación operativa de nuestra entidad, de nuestro equipo directivo, de nuestro centro, en definitiva, ¿no? También, bueno, tenemos que tener muy claro cómo va a ser el tejido socio-relacional, es decir, cómo va a ser el proceso de toma de decisiones en nuestra entidad, cómo vamos a gestionar la misma, ¿no? Que es otra cuestión que tendremos que ver en una siguiente fase, ¿no? Es decir, van a ocurrir conflictos, como siempre que estamos en un entorno humano, pues van a surgir conflictos. ¿Cómo va a ver mi organización los conflictos? ¿Lo va a ver como algo a evitar, algo negativo, o lo va a ver como algo inherente a las propias organizaciones y que por tanto hay que trabajarlos, hay que gestionarlos, ¿no? ¿Cómo va a influir el liderazgo en los conflictos? ¿Cómo va a influir en, bueno, en toda la gestión del centro? Es decir, ¿cómo vamos a crear un clima, una cultura colaborativa que permita que nuestro centro, bueno, pues funcione adecuadamente? Y por último, bueno, pues ver la evaluación de la entidad, la evaluación de nuestro centro de cara a mejorar, de cara a innovar, de cara a afrontar el cambio. Esos serían, digamos, los 6 puntos fundamentales sobre los que versa un proyecto de dirección, sobre los que versa, bueno, pues la dirección y organización de centros socioeducativos. Las funciones del equipo directivo, los modelos de funcionamiento, la planificación estratégica, los procesos de toma de decisiones en las propias organizaciones, la gestión y, por último, la evaluación. Si profundizamos un poco más en ello, es importante que tengamos claras cuáles son las fases, ¿no? Las fases de un proyecto de dirección. Primero estaría la fase de diagnóstico de la realidad, es decir, tengo que analizar cuáles son las necesidades que tiene mi organización, cuáles son las necesidades que tienen los miembros de mi organización, qué demandas tienen, ¿no? Para lo cual, bueno, pues tendré que partir de un análisis que me permita diagnosticar qué es lo que ocurre en mi centro. Podemos hacer, por ejemplo, un análisis DAFO, analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de cara a, bueno, establecer una visión, es decir, hacia dónde quiero ir, y que a través de la misión de lo que hago en el día a día, pues voy a alcanzar ese sueño, esa meta, esa visión que tengo, ¿no? Y es donde entraríamos en la segunda fase, después del diagnóstico, que sería la fase de planificación, ¿no? Es decir, bueno, definir la visión, la misión, qué prioridades hay, que establezcamos ejes estratégicos sobre los cuales va a versar, pues, mi plan, ¿no? Después de establecer esos ejes estratégicos, ser capaz de establecer líneas, objetivos sobre los cuales ir trabajando, eh, digamos, recursos que se asignen a la consecución de esos objetivos, tanto humanos como económicos, los distintos niveles estratégicos en los que vamos a ir trabajando, tanto a nivel táctico como a nivel operativo del día a día. Y en definitiva, bueno, que sea capaz de planificar qué va a ocurrir o qué vamos a hacer en nuestra organización para alcanzar nuestros objetivos y nuestra visión. También tendré que, en la siguiente fase, que, bueno, abordar la gestión. Es decir, tendré que, bueno, pues impartir la formación que tenga que impartir, ¿no? Desarrollar los planes estratégicos que yo quiera, ¿no? Cómo vamos a funcionar, cómo se van a gestionar los recursos humanos, los recursos financieros, el conocimiento, los intangibles en general. Y, bueno, en la siguiente fase, pues pasaríamos a la evaluación, es decir, cómo vamos a evaluar nuestros programas, cómo vamos a evaluar nuestras organizaciones y, bueno, pues por último pasar a los planes de mejora, ¿no? Planes de mejora, planes de innovación que me permitan ir abordando, bueno, lo que voy a ir haciendo día a día, ¿no? Si partimos de esas estructuras,
la estructura que tiene mi organización, partiendo, por ejemplo, de un organigrama, tendré que establecer claramente cuáles son las funciones, cuáles son las competencias de los directivos, de los educadores, de los coordinadores. Entonces, definiremos claramente tres perfiles principalmente: el perfil de la educadora o del educador, o del formador, es decir, la persona que imparte la formación, que es el profesional, bueno, que va a intervenir directamente con los usuarios, que va a intervenir con los estudiantes, con los alumnos, que sus funciones van a ser diagnosticar necesidades, definir un plan de intervención, desarrollar la formación en sí. Después tendríamos un perfil más relacionado con el directivo, con la directiva, que va a ser pues ese profesional que se va a encargar de la dirección, de la gestión de la institución, que lo va a representar, que va a representar la institución en reuniones ante otras entidades, que va a hacer también el plan estratégico, definiendo, digamos, en esa primera fase de diagnóstico a través de un DAFO, pues cuáles son las necesidades que tiene, ¿no? Y después habría otro perfil intermedio entre el educador, educadora y el directivo, directiva, que sería el perfil de los coordinadores, ¿no? O las coordinadoras, ¿no? Que es un, digamos, un cargo intermedio, digamos, que su función es la de definir proyectos, definir planes, hacer el seguimiento, aplicarlos, ¿no? Incluso también involucrarse en la propia gestión de los recursos humanos de las personas y, bueno, pues del propio proyecto en sí, ¿no? Dependiendo de en qué fase estemos, si en la fase de diagnóstico, si en la fase de planificación, en la fase de aplicación o gestión o en la fase de evaluación, las funciones que van a desempeñar los distintos perfiles van a ir cambiando. Pero como digo, todo va a estar muy influenciado por el modelo de dirección que tenga mi organización, es decir, por los paradigmas organizacionales. Hay diversas teorías que digamos, dan soporte epistemológico a todo esto, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, la teoría de la organización científica, Taylor es su principal autor, o el modelo burocrático weberiano, ¿no? De Max Weber, ¿no? El conocido sociólogo alemán, que, bueno, pues también definió y teorizó mucho sobre esto. Después el movimiento de las relaciones humanas, la teoría general de sistemas, hay distintas teorías, ¿no? Como por ejemplo también la de desarrollo organizacional, que van a dar paso a los modelos de dirección. Dependiendo de cuál sea el modelo principalmente predominante en mi organización, pues vamos a tener unas repercusiones en cuanto al liderazgo, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la propia gestión, ¿no? Definimos principalmente, aunque abundaremos más adelante en ello, cuatro modelos de dirección. El primero sería el modelo científico racional o eficientista, que se ve la organización como una factoría de producción de formación, de educación, y se va a gestionar en base a funciones, a tareas, a la especialización. Un segundo modelo, que sería el modelo de desarrollo de recursos humanos, el modelo humanista, que se va a ver la organización como una estrategia para que las propias personas que en ella trabajan se desarrollen, ¿no? Un tercer modelo, que sería el modelo interpretativo simbólico o fenomenológico, que se ve la organización, bueno, pues como una entidad o algo que me va a permitir desarrollar, digamos, unos objetivos institucionales a través de la autonomía de todos los miembros de la organización. Por eso también se le llama como anarquía organizada. Y por último, el modelo sociocrítico o político, que se ve la organización como un constante proceso de pacto, de consenso, de negociación, para poder conseguir, bueno, pues que se implique la gente y que se cumplan los compromisos que se establecen, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el paradigma que impregne mi organización, no hay un único paradigma, pues va a funcionar de un modo u otro. Grosso modo, este sería el primer apunte, el primer acercamiento que hay que hacer a la dirección de centros e instituciones educativas. Continuaremos más adelante con otras, digamos, pormenorizaciones, otras entradas ya más en detalle de todas estas cuestiones. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias.